Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 11 años y un acompañante, quien hoy es Luis Geraldino, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Luis Geraldino es médico psiquiatra y psicoterapeuta. Y Luis, ¿cómo estás? Yo muy bien realmente y sumamente emocionado de estar acá con ustedes. Realmente es un honor. Qué chulo, qué bueno. Sí, bueno, Y Luis, como no tengo una forma inteligente de empezar este episodio, voy a decir que tu voz suena muy masculina y macho alfa. Entonces, en ese sentido, ya que estamos hablando de voz masculina y macho, te quiero preguntar, dentro de este mundo tan machista en el que vivimos, ¿qué es para ti la masculinidad? A ver, la masculinidad en sí, viejo, va a depender mucho de donde lo quiera uno observar, pero en sí es una construcción cultural. Y ese yo creo que es la base de esto, porque la parte biológica realmente es muy variable en torno al tema. La parte cultural sí sabemos que es una construcción, porque cada cultura, cada pueblo va a tener una observación totalmente diferente sobre la misma. Lo que nosotros vamos a observar o a considerar como masculinidad va a cambiar mucho. Incluso si tú vas a considerar masculinidad una característica, puede ser totalmente diferente para otro pueblo o para otra cultura o incluso para otra región dentro de una misma, de un mismo grupo. Por eso es que es tan importante que nosotros comencemos a cambiar un poco este concepto de que hay una sola definición de lo que es una masculinidad o una idea de concepto masculino. O sea, que el macho alfa, pelo en el pecho, bueno, tiene sentido, ahora que lo pienso. En México, por ejemplo, el charro mexicano es como el símbolo de macho, pero aquí un hombre con un sombrero así y una ropa así no es considerado como un macho alfa. Exactamente, o incluso, por ejemplo, es un ejemplo perfecto, sí, exacto. O sea, un macho tipo, un hombre vestido con muchísimo adorno dorado, acá sería un diablo cojuelo casi, ¿no? Sería una gente demasiado, no decir, decorado. Acá sería gracioso, por decirlo de una forma, y no sería considerado macho, sería más bien todo lo contrario. Y ahí se rompe la idea, o sea que realmente la visión cultural es esencial en esto. Pero aquí entra vamos a decir, a jugar mucho la parte de qué tan saludable puede ser esa visión sobre el sujeto. Y aquí es donde entramos nosotros como agentes de salud mental a observar esto, porque los antropólogos lo van a ver de otro lugar. Claro. También vale observar que, además de que es diferente la masculinidad entre regiones, también dentro de una misma región, durante el tiempo, la masculinidad cambia. Exactamente. Sí, eso es algo muy elemental. Claro. Francia, durante siglo XVIII, siglo XVII, el concepto de masculinidad como hegemónico era un tipo con una peluca y unos zapatos de taco. Y eso era como el mero macho, el tipo adelante. Hoy en día, obviamente, ese no es el concepto de masculinidad hegemónica, porque resulta que es todo lo contrario de eso, porque eso lo asociamos a un concepto más femenino, ¿no? ¿Verdad? Las dragas, drag queen. Exactamente. Pero resulta que en esa época eso era. Y como dice Fernando, es algo que va cambiando en el tiempo, porque vamos a algo muy elemental. Por ejemplo, ¿qué es una indumentaria que consideramos plenamente masculina? Pantalón. Sí, Pantalón en la época de Jesucristo no era una indumentaria plenamente masculina porque la gente utilizaba túnicas. La túnica hoy en día nosotros la asociamos como una falda a las mujeres. Y fíjense cómo cambia en un periodo de ser un objeto que lo utilizaba todo el mundo a ser algo que plenamente lo utiliza solamente un grupo. Túnica ahora mismo es una bata de la abuela. Exactamente. Sí. Y dentro de lo que, o sea, pregunto en RD directamente, ¿qué es lo que se conoce como masculinidad? Ahora mismo, en el tiempo en que estamos. Bueno, bien, en el tiempo en que estamos, el concepto de masculinidad va a tener mucho que ver con la cultura popular. ¿Por qué? Porque recuerden que República Dominicana es un país que ha sido muy moldeado tanto por las figuras políticas, la religión y lo que es la influencia afro-caribeña en general. La Iglesia Católica se encargó durante un buen tiempo de generar lo que es como la base del sistema de creencias de nosotros. Pero nuestra cultura, vamos a decir, machocéntrica, no se delimitó solamente a la parte religiosa, porque lamentablemente, si fuera así, fuera sencillo, ¿no? Porque fuéramos todo caritativo y bueno.
en teoría, porque lamentablemente vino la parte de la versión de que el hombre puede tener ciertas libertades que las mujeres no tenían, que eso no queda dentro de lo que está estipulado precisamente por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica también delimita al hombre con ciertos parámetros. Por ejemplo, para la Iglesia Católica el hombre no puede tener una familia paralela, y aquí en la cultura masculina sí. Sí, aquí es celebrado. Y sí es celebrado. La masculinidad acá involucra que el hombre puede tener cierto grado de libertad que la mujer no debe de tener. No debe, fíjense, no es que no puede, no debe de tener. Involucra que el hombre no puede expresar ciertas emociones. Involucra que el hombre no debe de permitirse el fracaso. Tiene que manejarse dentro del éxito. Tiene que tener productividad. Tiene que asociarse al éxito constantemente, y por eso vemos que estas figuras, qué sé yo, el político corrupto, el cantante que consigue las cosas, incluso asociándose a lo culturalmente inapropiado, es aplaudido, aunque nosotros sepamos que lo ha hecho a través de lo mal hecho, ¿no? Sí. Y este tipo de personas que nosotros decimos, bueno, pero es que lo hizo robando, pero dicen, sí, pero lo logró. Y esos son los ejemplos de la masculinidad inapropiada, que al final quedan grabados en nuestra psique y realmente dan una marca, y es una marca que es real. Sí, además de eso, hablábamos de la cultura ahorita también y hablamos de la cultura ahora, y es como un círculo vicioso, porque, o sea, la cultura se alimenta a ella misma, ese machismo se va como alimentando una con otra de las expresiones culturales, así se alimenta también. Ajá. Sí, exactamente. Miren, hay un ejemplo que es clásico, o sea, tomen a Trujillo. Trujillo Exacto. Es como el ejemplo del macho alfa para el dominicano promedio. ¿Por qué? Era el dueño de todo, no cumplía con la ley, porque él era la ley. Era el, en teoría, vamos, estoy haciendo con los dedos en comillas ahora mismo, era el dueño de las mujeres, era el dueño de la tierra, era el dueño del país, era el que le quitaba la virginidad a las hijas de todo el mundo, los hombres le llevaban a sus hijas, era el dueño y jefe de todo. Pero al mismo tiempo era obsesionado con su apariencia física. Él no salía a la calle sin maquillarse, no salía a la calle si la ropa estaba arrugada, siempre se rodeaba de hombres que tenían que lucir estéticamente de una forma en específico. Era muy, muy particular, o sea, su figura no solamente era masculinamente un estereotipo, sino que al mismo tiempo era muy cuestionable según los mismos cánones de lo que él quería representar. Es una figura muy interesante porque realmente te pone a pensar, o sea, el dominicano llega a un punto que se mete tanto dentro de este papel que cae dentro de una contradicción lógica. Y eso no se habla mucho en la historia dominicana, como que él se maquillaba, o sí, porque sí te enseñan, sí, pero hay algo que pasa, tú sabes. Sí, incluso no sé si ustedes han visto una foto famosa que hay, que nunca han visto que hay fotos de espalda de él, hay muy pocas. Hay una foto famosa del cuello del donde se nota la línea del maquillaje. Sí, wow. Sí, porque es empolvado. Porque además de eso venían esos complejos raciales también. Exactamente. Exactamente. Ah, claro, porque él tenía que ponerse su base entonces. Claro. Exactamente. Y entonces, ese machismo que existe aquí, perdón, esa masculinidad que existe aquí, porque no estamos hablando de lo mismo ahora mismo. No sé si eso ya toca el tema siquiera, pero esa masculinidad que existe se contradice a sí mismo ahora también, como tú pones el ejemplo de Trujillo que él mismo contradecía, o es simplemente, o fluye simplemente en ese sentido de tenemos que el hombre masculino tiene que proveer, ser una piedra angular de las emociones y nunca doblarse, nunca llorar y ser exitoso y tener muchas familias o muchas mujeres para ser exitoso. Y ya, ¿esa es la realidad o se contradice en algunas cosas esa masculinidad ahora mismo? Es que ningún sistema puede ser tan rígido sin colapsar. Ningún sistema en ninguna persona. O sea, es que las cosas no pueden ser tan rígidas de esa manera sin llegar a un punto de quiebre. Y ustedes lo pueden ver con cualquier ejemplo, incluso con una persona. Imagínense una persona muy psicorrígida. ¿Qué sucede con ella en el tiempo? Que tiene un breakdown mental, ¿no? Sí, un colapso en algún momento. Sucede lo mismo con las economías. Si no tienen flexibilidad, colapsan. Y lo mismo con los sistemas ideológicos y la forma de pensar. Si no tienen la capacidad de adaptarse, de reaprender sobre sí mismos, colapsan. Bueno, pues sucede lo mismo con estos sistemas. Cuando tú tienes una persona cuyo sistema de valores que está muy basado en
ideas, por ejemplo, de una masculinidad que le impide poder pedir ayuda, que le impide poder acceder a servicios donde pueda protegerse o pueda aprender forma de, no sé, de reconstruir ciertas ideas, va a tener que colapsar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el peso de las situaciones que le rodean le va a, no sé, le va a sobrepasar. Claro, cede a la presión eventualmente. Exactamente. ¿Y cómo afecta todo esto de lo que estamos hablando de esa masculinidad al desarrollo de un niño y al desarrollo de una niña? Porque me imagino que precisamente por la idea del binario y por la idea de que ambos sexos son tan diferentes y cada uno tiene que hacer algo en específico, pues así mismo le afectaría en el crecimiento y su desarrollo individualmente a un niño y a una niña. Y más todavía, me imagino, a una persona trans. Exactamente. Sí, porque es que quieren, a ver, nuestras sociedades tratan de predeterminar ciertos roles, lo cual nosotros sabemos que resulta funcional hoy en día. ¿Por qué? Porque en realidad se van rompiendo con el tiempo y se fueron rompiendo desde hace mucho. O sea, seamos realistas, se fueron rompiendo desde hace siglos. Pero, qué sé yo, hubo siempre una resistencia de ciertas estructuras más tradicionales a que esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación social se diera. Pero imagínense el peso de tú tener que un niño no poder expresar sus emociones, no poder llorar, no poder pedir ayuda, o de una niña no poder, qué sé yo, poder sentir o expresar una emoción dentro de un marco adecuado para lo que ella está viviendo. Algo tan sencillo como jugar pelota, por ejemplo, porque eso no lo hacen las niñas, ya tiene un peso psicológico sobre esa persona, o sobre esa niña que está en desarrollo. Porque ya hay una limitante que no tiene una explicación lógica, pero que ella tiene que atarse a. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero muchas niñas la dejan jugar pelota y eso no importa. Sí, pero eso es una de muchas que le toca fregar en la casa mientras el varoncito tiene que jugar al Nintendo. Claro. Mira, yo te quiero preguntar, ¿qué tú piensas de esa cancelación de la ordenanza que se quiso implementar? Ajá, espérate, Fernando, ¿de qué ordenanza tú me estás hablando? De la de que aquí se quería que en las escuelas pues se instruyera al personal a salir de ese tipo de masculinidad y de feminidad. O sea, que no se... como tratar de cementar la eliminación de ese jueguito. De que tú por ser niño tienes que hacer tal cosa, tú por ser niña tienes que hacer tal cosa. Primero, porque Fernando cree que todo el mundo de República Dominicana y que conoce las leyes de aquí, la ordenanza era yo no sé si era un artículo específicamente que quería incluirse en la ley de educación dominicana para que no pasó, nunca lo permitieron que pasara, y se tergiversó un poco el tema porque se decía que lo que quería era incluir ideología de género y que en resumen se le decía a las personas religiosas que querían que tu hijo, si nació hembra, fuera varón y que si nació varón fuera hembra, lo cual yo no lo encuentro el sentido lógico porque estamos en lo mismo, porque va a haber un grupo de hembras y un grupo de varones, no sé cuál es el sentido. El punto es que dentro de la ordenanza realmente, si tú la leías, lo que decía era... Estaba hablando de lo que estamos hablando ahora, o sea... Exacto, era como que no traten a los niños y a la niña como cosas separadas, en el sentido de que no le digan a las niñas que ellas tienen que trapear y que los niños tienen que jugar pelota y punto. Como que traten de no hacer eso. Eso es lo que se refería con la ordenanza. Y perdón, ahora sí, Luis. No, pero es que está perfecto, porque a mí, la verdad, si ustedes se ponen a ver, lo que faltó acá fue lo mismo que ocurrió con el tema del COVID. Nunca hubo un consenso científico alrededor del tema. Nunca se sentó a las partes que realmente eran encargadas de realizar ese tipo de estudios a discutir el tema. O sea, el debate se mantuvo en ciertas esferas, se incluyó en un momento un sector, sí es verdad, se incluyó en un momento un sector, pero luego el debate no se expandió, sino que se volvió una especie de conspiración secreta donde se decía que se iba a tratar de incluir cierta ideología que la verdad nosotros sabemos que no puede funcionar de esa manera porque primero, para el tipo de cultura en que nosotros pertenecemos, eso nunca iba a llegar a suceder, que es lo primero. Y además de eso no es funcional, no funciona de esa manera. Nosotros lo que tratamos es de llevar salud mental a las escuelas, donde los muchachos, en general, niños y niñas, puedan identificar ciertas cosas desde el espacio de las escuelas y que eso pueda llevarlo a la casa. Si nosotros pudiéramos ayudarlos a que ellos, esa estructura,
la puedan crear y que vamos a decir, desde la escuela puedan aprender, no sé, ciertos elementos esenciales, ya sería un trabajo magnífico. Pero para eso tiene que haber un consenso de gente especializada en el área, no desde sectores religiosos, no desde áreas filosóficas o políticas, sino desde áreas, personas capacitadas en salud mental, persona capacitada en sexualidad humana, persona capacitada en antropología y en educación. Claro. Sí, o sea, yo siento que para mí la ordenanza era como tratando de cementar la eliminación de muchas cosas que están pasando. Porque una vez tú, por ejemplo, que también digo que no entiendo todavía porque aquí no se enseña buena educación sexual desde temprano. Pero bueno, eso ya es más o menos otro tema. Son otros temas. Es otro tema. ¿Y saben por qué a veces se pone un poco aéreo este tema y uno lo mantiene casi en un plano o marco teórico? Porque los temas de salud mental uno no puede volverlo en puntos específicos casi a manera de consejo. Porque cada caso es muy específico y ustedes ya lo saben porque ustedes trabajan mucho en el área de salud mental. Y uno comienza a decir, no, porque uno lo que tiene que hacer es... Y no, es muy difícil. Uno tiene que hacer un consenso con personas muy capacitadas y crear una buena mesa de debate que trabaje eso. Incluso, por ejemplo, mi área, que es psiquiatría, nosotros tendríamos solamente una parte de la opinión y tendríamos que discutirla con el resto del equipo que esté capacitada con eso. O sea, ni siquiera yo, sino otro tipo de psiquiatra que estén más orientados a esa área. Y por eso uno tiene que mantenerse más en un plano más teórico hasta que lo pueda discutir en totalidad. Pero hay personas que no, hay personas que se creen como poseedores de una verdad absoluta sobre estos temas y te tiran unos bombazos que te dicen que van a llevar faldas a las escuelas y le van a poner falda a todo el mundo y no, exacto, es ridículo. Pero Luis, ahora que tú hablas de verdades absolutas, quiero preguntarte, esa masculinidad, al menos nosotros cuando hablamos de esa masculinidad, tratamos de reflejar un poquito que está mal, entre comillas, porque son estándares que no se pueden mantener en el tiempo, como tú decías. Al menos eso es lo que yo expreso cuando hablo de ella. Pero pregunto, entonces, ¿hay una verdad absoluta de que la masculinidad es negativa y que está mal siempre? Mira, la verdad es que uno decir que la masculinidad en sí mismo es algo malo, realmente no. Lo que sí se ha transformado en algo malo es la forma en que se utiliza como un instrumento de opresión. Sí. Aquí entra la parte negativa de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos sujetos, fíjense que vamos a utilizar el término sujeto, por lo complejo del término de la masculinidad en sí misma, que van a ver la masculinidad como una manera de experimentar la realidad. Pero cuando esta se utiliza como una manera de opresión, o una manera de modificar, de hacer política, de conducir o de querer imponer, ya ahí es algo que es, vamos a decir, negativo. Porque vamos a ver, si tú estás viviendo tu masculinidad de una forma positiva y tú, qué sé yo, eres un ente partícipe en tu hogar y tú vives tu masculinidad y tú permites que tu hijo la exprese de la manera que se siente saludable y tú puedes cuidar tu salud mental de una forma saludable y tú de igual manera eres un igual con tu pareja. Cuando te digo un igual con tu pareja, es que tú puedes reconocer sus derechos, sus virtudes, en la casa tienen la tarea dividida igual, o sea que no está ese tema de que yo por arriba de ti, o no, ¿te entiendes? No sé si lo están captando de una manera adecuada. Sí, que se van borrando los planos, tú estás viviendo tu masculinidad de una forma adecuada. Ahí no se está ni retirando ni transformando, tú la estás viviendo de una forma adecuada. Eso, entonces, ¿se le puede llamar masculinidad positiva a eso? Sí, eso es una masculinidad positiva. Ok. Porque yo creo que mucha gente al final le toma miedo al término de masculinidad positiva porque piensan que es como una especie de transformación o retirarle la masculinidad. No sé de dónde viene el término. Y no consiste para nada en eso. No, simplemente respetar y tu ser, respetar. Claro. O sea, no sé si me estoy explicando, como respetar y continuar tú viviendo mientras tú no... Lo que tú... Exacto. Exactamente. Yo creo que se entiende, por si acaso. Pero te quiero agregarlo, Luis, perdón. No, yo creo que, yo no sé si se te han dado cuenta, que es un tema un poco difícil a veces de discutir, porque raya un poco en el tema de, ok, ¿y si la persona lo interpreta de otra forma? Y no, no, ¿por qué? Porque es bueno que
cuando una persona escuche este podcast o escucha una conferencia, entienda que una masculinidad positiva no es que tú vas a dejar de ser un hombre heterosexual, por ejemplo, si tú lo estás escuchando. Uh-huh. Es que tú vas a ser un hombre heterosexual que vas a vivir tu masculinidad de una forma mucho más organizada, mucho más saludable, de una forma que va a funcionar mucho mejor para ti y para aquellos que te rodean, que va a funcionar de una forma mucho más orgánica con tu pareja, con tus hijos, con tu familia en general, que va a funcionar de una forma mucho más orgánica con el medio donde tú funcionas. En la que se te permite llorar, fallar, exactamente, no proveer siempre tú y tú no dejar de ser el hombre de tu propia vida, por decir algo, no sé. Entonces estamos hablando de que entre roles lo que se busca es simplemente dividir esas barreras que se tienen como preconcebidas ya. Estamos hablando de que, entonces, en general lo que se está buscando es que no hayan roles de género. Exactamente. Sí. Esa es la noción. ¿Eso no volvería a mi hijo entonces mujer? No, porque no, realmente no. Tu hijo no se volvería mujer porque pueda pedir ayuda, ni porque se permita ser vulnerable, ni porque pueda ir a un psiquiatra o a un psicólogo, ni porque se permita llorar, ni porque pueda ayudar a otro, ni porque se permita que otro acceda a él. O sea, realmente eso le va a permitir ser un hombre saludable. Claro. Y yo entiendo que esos miedos de mucha gente vienen precisamente por esa idea tan rígida como tú estás hablando, de lo que es una feminidad y de lo que es una masculinidad. Como que las mujeres son las únicas que pueden, que tienen el derecho o que tienen la habilidad, por ejemplo, de cuidar a alguien. Exactamente. Mira, ahí tocamos un tema que es lo de esa masculinidad frágil, que se da mucho en nuestras culturas, que son muy de hombre macho masculino, que la vamos a ver muy marcada, principalmente cuando aparecen estos escenarios donde surgen cosas que se supone que no son las características de lo que se supone que para nuestra cultura es masculino. Y eso inmediatamente pone en juego nuestra idea de lo que nosotros somos como hombres. Pero no debería de ponerlo en juego, porque en realidad, oye, tú como hombre te defines únicamente por cómo tú respondes contigo. Claro. No hay ninguna forma, como tú te cuidas, como tú dedicas tiempo a ti, como tú dedicas tiempo a tu propia salud. Eso es lo que te hace ser un hombre responsable. Como tú dedicas tiempo a tus hijos, a tu pareja, como tú dedicas tiempo de calidad a tu comunidad, eso sí te hace un hombre responsable. Eso sí te hace un hombre coherente con tu comunidad. Como tú eres respetuoso con el otro. Porque fíjense cómo todo eso es realmente lo que hace esta conversación casi como caminar sobre cascarones de huevo. Sí. Porque realmente la complejidad de la masculinidad no es que tú eres el más macho masculino, no tú ya vas a dejar de ser el chofer de camión que quieren entrar los dos al mismo tiempo por el peaje. Tú vas a ser el chofer de camión que va a dejar que el que iba adelante entre primero, claro, y tú eres el que va segundo. Eso es una masculinidad saludable. Y lo que lo hace tan difícil de hablar es que precisamente eso toca un nervio en el sentido de que hace sentir frágil tal vez al que se supone debe ser fuerte y duro. ¿Tú entiendes? Sí. Y ahí va rompiendo entonces todos los paradigmas. Sí, mira, el tema del COVID realmente ha activado mucho esto. ¿Por qué? Porque ha tocado mucho lo laboral, claro, ha tocado mucho la parte de la salud mental, ha tocado mucho el aislamiento, ha tocado mucho el tener que quedarnos en casa, a veces en condiciones que no son las mejores, y el tener que convivir con personas no en las mejores circunstancias. Nosotros como equipo psicológicamente, diseñamos un grupo para hacer terapia grupal para hombres y observamos un grupo gratuito y vimos, la verdad creíamos que iba a ser algo que no iba a tener tanto atractivo en origen, pero nos llamó la atención que se llenó. O sea, nunca lo habíamos esperado porque usualmente el hombre no acude a consulta. O sea, estadísticamente no va tanto como las mujeres. Y nos llamó mucho la atención porque fueron y de verdad lograron abrirse. No te estoy hablando el estereotipo que uno espera en consulta de tipo neurosis Woody Allen. No. O sea, estoy siendo personas de todos los estratos sociales, de todos los ambientes y un grupo muy diverso, de diferentes tipos de grupos familiares y que en verdad se abrieron, y yo creo que esta situación actual fue un catalizador a que ellos pudieran conectar con eso. Y de verdad, viejo,
comenzaron a experimentar mucho con una masculinidad mucho más saludable y a poder observar la posibilidad de acceder a cuidar su salud mental y desde ahí comenzar a trabajar como el acceder a vivir una masculinidad ordenada, coherente. Y cuando digo coherente, es coherente consigo, coherente con su propia salud, su propio cuidado y un cuidado hacia los otros. Sí, que es un cuidado que se proyecta. Y ahí, ese taller va a continuar, se puede tener acceso a él, la gente podría tal vez contactarte en algún momento por si se abre de nuevo. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, la verdad, la experiencia nos sorprendió tanto porque nosotros iniciamos el primero, fue casi como una especie de piloto, como de observación científica, porque queríamos ver qué tal esta situación, queríamos como escribir un paper, ver qué tal todo. Y nos llamó tanto la atención que decidimos hacer otro grupo. Se llenó igual, o sea, lo tenemos lleno igual, y duran 6 semanas, faltan 4 semanas para que se abra el próximo. Las inscripciones ya se van a iniciar en 4 semanas, van a estar abiertos en el grupo psicológicamente, y es muy interesante porque es gratuito y es un trabajo psicoterapéutico grupal. Y cuando digo esto es porque mucha gente tiene la noción de que son trabajos de grupo de apoyo. Realmente no. Es trabajo psicoterapéutico, que esto es lo que el hombre dominicano no está muy acostumbrado. Porque cuando uno trabaja, y ustedes que han hecho terapia, uno trabaja la parte más psicoterapéutica, uno tiene que estar preparado a tener que desarmar y confrontar nociones sobre uno mismo. Y mal antes de un grupo. Sí, ¿no? Y dejarse ser vulnerable, que eso Exactamente. Es muy difícil. Mira, me encanta que tú utilices esa palabra, viejo. Me encanta que tú utilices la palabra dejarse ser. Porque el permitirse ser vulnerable es esencial. Porque, mira, el tema no es que tú seas vulnerable, el tema es que tú te permitas ser vulnerable. El tema es que tú te permitas ser vulnerable. Es lo mismo que cuando tú tienes que tomar un psicofármaco. Yo, por ejemplo, soy psiquiatra. Hay gente que te va a luchar conscientemente, te va a luchar, por ejemplo, con el efecto de una medicación. Y te va a decir, oye, que a mí no me está haciendo efecto. Y tú, los familiares te dicen, sí, pero es que yo lo veo sentado y se está durmiendo y él está peleando con la medicina. Y no se permiten a veces ni siquiera el efecto. ¿Por qué? Pues no se permite ni siquiera el efecto de ser vulnerable frente a una medicación. Y eso es parte de nuestra misma cultura, de no permitirnos ni siquiera la vulnerabilidad en esa circunstancia. Y me encantó que tú utilizaras esa palabra porque es lo más preciso que se puede llegar a hacer en eso. Entonces, después que tú mencionas eso, después que tú dices que los hombres se están permitiendo y que están accediendo, están llenando los grupos, ¿se puede decir que la frase de todos los hombres son iguales no es cierta? ¿O sí? Para nada, para nada. Si bien, ojo, la verdad, porque es bueno desbaratar un poquito algo. Frente a nuestra noción clasista, sí somos todos iguales, o sea, todos los seres humanos somos iguales. Olvídate, el que tiene mucho, el que tiene poco, todos somos iguales porque todos tenemos dolencia, nuestros dolores y todo, al final nos acercan, pero nuestras experiencias frente a la vida nos hacen totalmente diferentes. Claro. Nuestras visiones nos hacen totalmente diferentes. E incluso experimentando situaciones exactamente iguales, pero exactamente iguales, van a ser una marca totalmente diferente en cada uno. En hermanos gemelos que han vivido en la misma casa, han experimentado la misma situación, tú vas a tener resultados totalmente diferentes sobre la misma visión de las circunstancias. Eso es ya comprobable y es algo muy interesante. Sobre los hombres, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre esperamos de todito la misma reacción sobre las circunstancias y sobre los elementos. Esperamos que todito vamos a ser fuertes, que todos vamos a reaccionar bien, que esta circunstancia la vamos a poder manejar adecuadamente. Y no, o sea, esto es un momento difícil y tenemos que permitirnos que esto sea difícil. Y yo creo que tenemos que permitirnos como sentarnos y poder hablarlo y poder discutirlo y ver que a los otros también le afecta. Y ve que este momento es un momento fuerte y quizás es necesario tomar un minuto a poder conversarlo con alguien. Claro. O vamos a tomar tu consejo y vamos a tomar un minuto. Vamos a hacer una pausa. Está bien, y volvemos ahora. ¿Por qué, Fernando? Porque necesitamos dinero. Y quiero agradecer a Guillermo Semorile y a Anderson Suárez, que son 2 hombres machos alfa masculinos que decidieron un Fight Club.
Hicieron un Fight Club, llenaron ese Fight Club de hombres que estaban pagando para entrar ahí, y con esa recolecta que hicieron de ese Fight Club decidieron apoyar el Patreon. Después que hicieron el Fight Club se dieron cuenta de que ellos no querían pelear ninguno, porque lo que querían era conversar y ser vulnerables, así que les funcionó perfectamente. Gracias a Guillermo y a Anderson por haber recaudado ese dinero, gracias por aportar al Patreon y gracias a los 86 Patreones que tenemos actualmente. Sin ustedes esto no sería posible, gracias de verdad. Si no saben de qué estoy hablando, entren a patreon.com/Wilferland y con dinero en efectivo ustedes pueden apoyar a que este proyecto continúe como lo están haciendo. Muchas gracias. Hay unos trofeitos nuevos que Fernando les diseñó con unos tires y unas especificaciones. Si quieren ayudarnos de forma más granular, ahí pueden hacerlo. Y Luis, Sí. te pregunto, hablamos de masculinidad la normal, hablamos de la masculinidad light, hablamos de la masculinidad positiva, de todita ya hemos hablado, pero hay un término que se le agrega a muchas frases últimamente. Es el término de moda. Sí, que es tóxico. Entonces, están las personas tóxicas, parejas tóxicas, hábitos tóxicos. Y, sí, supieron ahí. Y entonces te pregunto, ¿existe el término agregado también de masculinidad tóxica? ¿A qué se refiere si existe? Mira, tú sabes que ese término en sí en salud mental no es reconocido. Y yo tengo un poquito de cuidado con eso, porque es un término muy ambiguo, ¿no? Es un término que se podría dar a espacio a muchos. Y como le decía ahorita, nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado porque tratamos de ser muy técnicos y precisamente tratamos de diseñar cosas que sí puedan como hacerse en base a los sujetos. Pero lo más cercano a la definición de una masculinidad tóxica acá sería precisamente una masculinidad tradicional, que es la más rígida. Y es una masculinidad ya que raya en lo enfermizo. Es una masculinidad que ya limite incluso el acceso a los espacios de salud a una persona. Es una masculinidad que aplauda la violencia psicológica, aplauda la violencia física. Es una masculinidad que repita los patrones tradicionales de género. Es una masculinidad que se fundamente principalmente en la exclusión. Y cuando digo exclusión, es exclusión y marginalización tanto económica de ciertos sectores y también sectores no tanto, vamos a decir, porque piense la complejidad de esto, no tanto sectores políticos. Cuando me refiero a político es poblaciones de riesgo, poblaciones minoritarias, sectores raciales. También me refiero a la marginalización política de las mismas mujeres, porque cuando uno ve es la misma masculinidad que te genera un grupo de 5 ministras dentro de un gobierno que ¿cuántos ministros lleva? No sé, ¿no? Pero mucho. Un paquetón. Entonces, eso es la masculinidad que estamos hablando, que no es funcional. Y por eso es tan difícil tener que definirla, y por eso la gente te dice como, ok, pero es que una masculinidad tóxica es todo. No, una masculinidad tóxica es aquella que es afuncional en esta época. Claro, que impide literalmente el crecimiento de la persona. Exactamente, es una masculinidad que a la hora de tú observarla no le funciona ni al propio sujeto ni a la sociedad donde este sujeto funciona. Es una masculinidad limitante. Por eso es que hay tanto hombre estresado en el mundo. Por eso es que Claro. Exactamente. La mayoría, a ver, mira, si te pones a ver, la mayoría de los suicidios que ocurren a nivel mundial son hombres. Las mujeres intentan más, pero los hombres son mucho más precisos con él. Sí. Claro, porque es que también le enseñaron a ser exitoso y ellos lo cogen tan en serio que hasta cuando están mal, ellos tienen que ser exitosos en matarse. Son más precisos, son mucho más violentos. La mayoría de los actos violentos se cometen por hombres. Y este tipo de cosas pasa desapercibido. Muchas personas lo toman como una especie de defensa de que no, que mira, que somos marginalizados. No, es que no nos enseñan a pedir ayuda, no nos enseñan a ir a un psicólogo, no nos enseñan a decir, oye, me estoy sintiendo estresado, no puedo dormir, no me estoy sintiendo bien, estoy depresivo. Usualmente cuando el paciente masculino te llega a consulta ya tiene meses depresivo o tiene ya muchísimo tiempo que no duerme. Usualmente la mujer no, la mujer te llega cuando tiene semanas, el hombre ya cuando tiene un buen tiempo o le afecta la funcionalidad laboral, que ahí ya, a eso sí es una señal de alarma. Wow. ¿Y hay forma de que uno pueda ayudar así de que yo, un agente individual? Bueno, lo ideal es uno tratar de educar desde patrones que sean mucho más saludables. Ustedes realmente con su espacio hacen más que ayudar. Ustedes realmente patrocinan ideas que son muy saludables, eso es muy bueno. Me gusta mucho. Ustedes patrocinan mucho la idea del acceso a la salud mental
Y eso es excelente. Yo creo que por eso uno se siente tan bien de participar en este tipo de conversatorios. Y realmente esa es la mejor bandera que ustedes pueden tener. Para las personas que están en casa es esencialmente tratar de que ciertos modelos tradicionales sean mucho más flexibles. Las personas no van a tener un cambio de 180 grados de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque muchas de estas nociones están muy arraigadas y son muy, muy, muy profundizadas en la psique de los individuos. Pero se pueden ir trabajando, flexibilizando ciertos modelos tradicionales. Y muchas veces nosotros comenzamos a trabajarlo con los chicos, permitiéndole, por ejemplo, que si comienzan a presentar ciertos síntomas de ansiedad, puedan, bueno, pues vamos que lo pueda trabajar con un terapeuta, con alguien más especializado, que aprenda a expresar las emociones, a identificar las emociones, que es uno de los problemas que nosotros los hombres tenemos, que no sabemos diferenciar el mal humor de la tristeza, por ejemplo, algo tan elemental como eso. Pero bueno, eso es parte de la complejidad de este trabajo, pero yo creo que la flexibilidad y el educar sobre el tema de la vulnerabilidad es esencial. Y Luis, sí. Tú mencionaste la terapia, tú mencionaste que tú, por ejemplo, puedes recomendarle a alguien ir a terapia. Cuando tú hablas de eso, tú hablas de, creo que dejaste implícito, pero quiero confirmar que era un psicoterapeuta, que no era donde un psiquiatra. ¿Eso es correcto? Sí, exactamente. Okay. Mira, el psiquiatra, a menos que tenga entrenamiento en el área de psicoterapia, se encarga más de la parte clínica y el manejo de la sintomatología. Sí, nosotros trabajamos más en la parte clínica. A menos que no tengan un entrenamiento en el área psicoterapéutica, que ya sí puede ir trabajando lo que es en el área más, vamos a decir, del manejo de ciertos síntomas psicológicos. Sí, allá hay una diferenciación. El psiquiatra trabaja más la parte médica, medicación, sintomatología clínica. ¿Y tú crees que es necesario que una persona que en su cabeza diga yo no necesito ir a terapia, o en realidad yo estoy tranquilo, yo estoy bien, yo no tengo que ir a terapia? ¿Tú crees que es necesario que aún así asista a terapia, aunque sea un periodo largo de tiempo, qué sé yo, por decir algún número, no tengo idea, te estoy preguntando genuinamente, 3 meses, cada 4 meses, aunque yo crea que no lo necesite? Bueno, siempre le digo a la persona, fuera de lo económico que se pregunte, imagínate que lo económico no es una bandera ahí. ¿Qué es lo peor que tú puedes perder? Que tú aprendas algo sobre ti, que tú estés hablando con una persona que al final te pueda dar una herramienta que tú puedas utilizar en otro contexto de tu vida. Perfecto. Porque generalmente, y eso es así, y realmente uno lo puede ir revisando, mientras más resistencia uno hace frente a algo, es porque ese algo mueve en nosotros un elemento. Y siempre eso tiene que llamarnos la atención. Claro. ¿Tú estás oyendo, Fernando? ¿Qué? Yo voy a terapia. Fernando, va a terapia. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a terapia, Fernando? No, fue hace un tiempo. No. ¿Cuándo fuera? No me mareé. No me acuerdo el tiempo. No me acuerdo el mes específico. ¿Qué quiere decir eso? Que hace mucho. Pero eso no... O sea, lo que pasa es que yo voy a terapia. No le cagues, Fernando, no le cagues. Está mareando. No, mira lo que pasa. Yo siempre le digo a él, a mí me dieron una serie de herramientas que yo estoy implementando y por el momento me están funcionando. Claro. Inmediatamente yo entienda como que esas herramientas, yo veo que hay como un flagelo, una vaina, como, güey, pues yo hago mi cita. Pero mientras yo entienda como que estaba todo fluyendo. O sea, que tú no le pusiste atención a nada de lo que Luis dijo. Perfecto. Gracias por dejarme claro. Que sí, pero amigo, cada cosa tiene su tiempo. Aquí hay un esquema que hay que seguir, Fernando. Dame un segundo. Espera. Mira, te quiero preguntar, Luis. ¿Puede un hombre, porque el hombre va al gimnasio es porque le da su maldita gana y se viste bien es porque le gusta vestirse bien, pero en ese mismo sentido... Tiene carro caro porque le gustan los carros caros. Pero en ese mismo sentido, pregunto, ¿puede un hombre sufrir de baja autoestima? ¿Todas estas acciones están relacionadas con eso de la autoestima? Claro que sí, claro. La pregunta que ustedes tienen que hacer, ¿por qué no sufriría de baja autoestima? Claro que sí. La sociedad le pone unos estándares tan altos de exigencia que cuando no lo puede cumplir, realmente afecta mucho la percepción que tienen de sí mismos. Y por eso tenemos tanta tendencia a tener síntomas depresivos y de ansiedad. Por eso ustedes van a ver que realmente cuando llegan a consulta tienen un buen tiempo diciéndote que por cuestiones de trabajo, laborales, económicas, no pueden dormir, tienen problemas para relacionarse con su pareja. Y ustedes lo dirán, que ustedes se van a la parte, vamos a decir, más elemental, o sea, que no pueden comprar carro, pero hay veces que le da ansiedad hasta poder acostarse con su pareja, porque no pueden cumplir los estándares que vieron en una película porno. O sea, a veces miden hasta la realidad con unos estándares de fantasía, o sea, que son reacciones de infantiles,
pero es precisamente esa misma cultura de una masculinidad que funciona con parámetros que no son reales lo que le pone ese nivel de presión. Sí, y eso, tú sabes que a mí me acuerda algo, que eso, entender esto, inclusive te puede ayudar a entender a tu papá, como me pasó a mí, por ejemplo. Porque mi papá era una persona, todavía lo sigue siendo un poco, pero ha mejorado bastante, una persona iracunda. Y cada vez que llegaba del trabajo, llegaba quillado. Y eso obviamente afecta. Pues, me afectó a mí, o sea, yo todavía me acuerdo de eso. ¿Tú entiendes? ¿Y cómo te ayudó él? ¿Qué te ayudó? ¿A qué tú te refieres? Entender esta situación, de precisamente ese machismo y esa presión que se le pone, uno como que comprende tal vez esas reacciones que tienen, estas personas machos. ¿Tú entiendes? Sí, estos machos alfa. Sí, es una cuestión de uno saber que, bueno, te digo, tú y tu papá. Tú entender la situación de tu papá, pero tú no asumir la situación de tu papá. Claro. Es no entender que él tiene esta situación que él está viviendo, pero eso no es algo que tú puedes asumir. Él lo tiene que trabajar. Si él lo quiere o no, ya es una cuestión personal, ¿no? Claro, claro. Y mira cómo Fernando menciona eso, y ahora me pongo a pensar en que eso es parte de exactamente lo que estamos hablando. Es tu papá, es el que tiene que proveer. Tu papá es el que, aunque su trabajo no le guste, tiene que aguantarlo y coger la presión, porque exactamente. Él es el que tiene que pagar el colegio, él es el que tiene que pagar, aunque tu mamá trabaje, aunque tu mamá aporte, él es el hombre. Él es el que tiene que resolver. Exactamente. Sí, son cosas tan elementales como, imagínense que en una casa la mamá tiene una tiendita y el papá tenía un trabajo en X negocio, y ahora con la cuarentena el papá se queda sin trabajo, pero la mamá sigue manteniendo la casa, pero el hombre cae en una depresión porque él perdió el trabajo y no se va a mantener la casa, pero eso es del imaginario de él, porque la casa sigue subsistiendo con los ingresos de la mamá. Claro. Pero él, siendo el señor de la casa, él entiende que como él no tiene el ingreso, ya la casa no se mantiene. Entonces, estos son este tipo de nociones que uno trabaja. Ojo, que estamos en un plano un poquito más complejo, porque hay veces que vienen de cuestiones que tienen vamos a decir, un trasfondo no tan complejo que se pueden trabajar, u otros que vienen de situaciones mucho más complejas, que son previas, y nosotros sabemos que ya involucran mucho más años de trabajo psicoterapéutico. Que si fuera como que perdieron el trabajo, fuera un éxito. Y cuando tú dices mucho más complejo, tú podrías estar hablando, pregunto, de abuso sexual, de abuso físico, de violencia, abuso sexual, abuso psicológico, un abuso sistemático durante años o décadas, o haber presenciado abuso en su hogar, parte de sus padres a su madre. O abandono, alcoholismo, o abuso de otro tipo de sustancias. Realmente es muy complejo. O sea, que realmente quedarnos en un solo punto sería simplificar una problemática que es mucho más compleja de ahí y que ha sido normalizada. Que ha sido normalizada, claro. Y Luis, aprovecho para preguntarte entonces, ya que estamos hablando, por ejemplo, y que Fernando trajo al tema padres, esos conceptos viejos de masculinidad tienen que tener alguna consecuencia en nosotros, como hijos. Porque pasa de generación en generación, si mal no entiendo el machismo y la masculinidad no tóxica, sino la masculinidad en general, y el concepto erróneo de masculinidad. Sí. ¿Eso es correcto? ¿Pasa de hijo en hijo? ¿Yo puedo romper el ciclo? Pregunto también, aprovecho de preguntar ahí. Sí, o sea, es algo que, como con toda construcción cultural, pasa de padre a hijo. Pero nosotros podemos romper un ciclo, porque nuevamente son cosas que se aprenden y que también se pueden desaprender o se pueden abandonar. Nosotros no tenemos necesariamente por qué continuar ciertas costumbres o ciertos comportamientos, porque precisamente, fíjate lo que plantea Fernando, con su propio proceso terapéutico, su propio trabajo, él entendió que hay ciertos comportamientos de su papá que se asociaban a, vamos a decir, ciertos mandatos de, no sé, de culturales, donde él se veía forzado a tener que responder de cierta manera, pero que Fernando entiende que él no tiene que responder de esa manera. Claro. ¿Por qué? Porque él no tiene que responder esos mandatos culturales, porque él sencillamente no tiene por qué ser el suplidor macho alfa central que tiene que ir a la fábrica todos los días a las 8 de la mañana. Mientras él puede tener otro tipo de trabajo que no lo desgaste físicamente de esa manera.
O él puede pedir ayuda psicológica, o él puede pedir ayuda a alguien, o puede evitar ciertas situaciones, o no tiene por qué recurrir a la bebida, o no tiene por qué hacer X o Y. Perdón, Fernando, no sé la situación. Dale. Un ejemplo. Perdón, papá de Fernando, también, no sé haga buscarme en la calle. Sencillamente estoy diciendo un ejemplo, porque se dan situaciones así. Sí, y por eso, inmediatamente uno comienza a hacer un trabajo individual, uno entiende que uno no tiene por qué repetir ciertos patrones porque no son funcionales, no lo fueron. En 30, 40 años que no lo fueron funcionales para tu padre, no lo van a hacer funcionales para ti. Claro. Ese nivel de autoexigencia o de abandono o de comportamiento poco práctico, si no lo fueron funcionales para tus padres, no lo van a hacer funcionales para ti. Si tú ves que ya tú tienes 15 años con un nivel de ansiedad enfermizo con tu trabajo, de autoexigencia, de poca flexibilidad, y no ha funcionado, o sea, que tú no te sientes mejor, que tú no sientes que estás tranquilo, ¿qué te dice a ti que va a mejorar? ¿Qué te dice a ti que tú vas a estar más tranquilo mañana? Eso es lo que te dice que no está funcionando y que estás necesitando cambiar ese modelo. Pero, Luis, yo tengo una pregunta. Ahora que tú mencionas eso, de que hay gente que tiene un nivel de ansiedad de 15 años encima de ansiedad, ¿esa gente se dan cuenta que ellos están ansiosos? O sea, una persona ansiosa, y lo pregunto porque no voy a abundar, quiero preguntarte a ti primero. Una persona que tiene un nivel de ansiedad alto, constante, ¿se ve desde fuera que lo tiene? ¿Se miente? No sé. Mira. Déjame saber. Es un poco confuso para mí, porque tengo una batalla interna con eso. Sí, mira qué sucede. Ahí hay un tema que es un poquito delicado. Hay personas que manejan constantemente niveles de ansiedad y llegan a normalizar ciertas sensaciones. Y por eso cuando están en tratamiento y ya no sienten ciertas situaciones, se sienten un poco extraños, porque llegan a normalizar cierto malestar. Entonces por eso te dicen como, mira, me siento raro, no mal, pero extraño, cuando están en tratamiento y ya no sienten ciertas emociones. Pero, por ejemplo, hay otros que inmediatamente comienzan a sentir este malestar, lo identifican inmediatamente, te dicen, mira, siento taquicardia, sudoración, insomnio, etc. ¿Por qué? Porque en ellos es una sensación nueva. En la mayoría de los pacientes que tienen durante mucho tiempo una sensación bien, vamos a decir, prolongada y marcada, llegan a normalizar cierto grado de malestar. Y te lo dicen con cierta como normalidad. No, mira, yo tengo mucho tiempo. Y no, o sea, no diferencian entre a veces estar y no estar. Y a veces sucede, por ejemplo, con ciertas depresiones, cierta depresión mayor, distimia, que se prolonga mucho en el tiempo. Dicen, no, mira, yo siempre me he sentido así. O se le hace muy difícil, dicen de la adolescencia. Ah, no, pero eso siempre hace. Eso es normal, eso es así. Y ahí ya se le hace un poquito más difícil diferenciar entre un punto y otro. Entonces, por eso es tan importante una buena entrevista semiológica en el espacio de consulta, como para tú trabajar esa diferenciación y tú poder tratar de identificar bien eso. Pero, no sé, creo que de ahí viene esa duda quizá contigo, porque para muchas personas es como, bueno, mira, que a mí se me ha hecho ya normal sentirme así, porque tiene mucho tiempo sintiéndose así. Sí, claro, y lo digo y lo pregunto porque personalmente yo vivía normal mi vida y yo juraba que yo estaba tranquilo y bien y perfecto, y porque yo ni sabía la existencia de un psicólogo, ni tenía por qué saber la existencia de un psicólogo, porque yo no estoy loco, así era que yo vivía. Y de repente yo tengo un ataques de pánico, varios ataques de pánico, y cuando yo digo, no, espérate, yo tengo que ir al médico, y yo me entero de todo este mundo y de toda la habladera que yo tengo que hacer para yo entender qué está pasando, que no es algo físico, que no es un cáncer, que no es una vaina, que es todo mi cerebro y que soy yo que lo estoy haciendo. Y 3 años de terapia después, si yo miro para atrás, yo digo, pero ¿cómo yo podía funcionar? O sea, eso no tiene sentido. Sí, ¿Cómo yo estaba funcionando en esa realidad como un caballo sin mirar para ningún otro lado que no sea para adelante? Y de funcionar tú todavía estaba funcionando, pero no era divertido. Sí, no, exacto, es funcionando literalmente entre comillas nuevamente, porque funcionando es cumpliendo metas. Exacto. Tú tienes una listita y tú vas tachando, que es lo que sucede nuevamente con nosotros los hombres. Funcionando es tener una listita que te vamos tachando y la calidad de vida se va degradando, ¿no? Porque ¿qué es lo que va sucediendo contigo? Que tú estás avanzando hasta que comienzan los ataques de pánico, la sensación de que te da un infarto, la presión va subiendo de peso, está comiendo poco saludable. Eso es el deterioro precisamente de no llevar una masculinidad muy agradable. O tú me dices, no, pero yo tengo un amigo que vive en el gimnasio y tiene cuadritos. Sí, pero pregúntale cómo va la ansiedad. O pregúntale cómo se siente él en otros aspectos. Cuerpos vemos, mentes no sabemos. Exacto. Entonces te quiero preguntar, en ese mismo sentido, autocuidado.
actividades que hagan que uno se sienta bien de tachar una de esas cositas, pero que no sea esa la vida y el día a día de uno. Además de la terapia, porque sabemos que la terapia es muy importante. Bien. Además de la terapia, ¿qué otras cosas puede hacer un hombre para manejar para manejarse en la vida? Y no es para que no vayan a terapia que le vamos a decir algo de esto. Bueno, mira, lo ideal es comenzar a explorar, por ejemplo, los mismos gustos de ellos, aquellas cosas que ellos no se permiten hacer, pero que ellos saben que son espacios saludables y que son necesarios. Cuando me refiero a espacios saludables, a veces son pasatiempos que no hacen porque, qué sé yo, hasta porque tienen miedo de que lo señalen. Son tonterías muchas veces. Son a veces que no quieren coger un curso de fotografía, no quieren coger un curso de pintura. Son cosas tan tontas como eso, que no pueden escribirse ir a un grupo de lectura, no pueden sentarse con su amigo a discutir un tema que no sea necesariamente político, carro. O pelota, exacto. O pelota. Fíjense a lo que me refiero. Son espacios que nosotros creemos que las personas lo tienen como ganado por lógica, pero que mucha gente se frena sencillamente por miedo a que se pongan en cuestionamiento su masculinidad. Y no le estoy hablando de uno o dos individuos, estoy hablando de mucha gente. Porque cuando tú piensas en un espacio tipo de pintura o de yoga o de, qué sé yo, fotografía, tú te piensas un tipo bohemio. Tú no te imaginas un señor padre de familia, 50 años, empresario. No. Sí. Uno lo sabe, quizás esa gente necesita esos espacios. Quizás esa gente necesita una clase de orquídea. Quizás esa gente necesita ir con su hijo a un seminario de una relación más saludable. No te escuchamos mucho. O quizás esa persona necesita ir a un espacio para tener una relación más saludable con su hijo, por fuera de los mismos roles de género donde él se visualizaba con su hijo. O sea, no sé, es sencillamente romper esos espacios tradicionales donde únicamente se visualiza, porque ahí es que está el tema, que incluso hasta los momentos de relajación son dentro de aquellos espacios donde nosotros por estereotipo podemos estar. Claro, un vaina de pelota da batazo, por ejemplo, y que es chulo porque es un deporte y no sé qué, pero ¿y si tú quieres ir a dar tu masaje? ¿Y si tú quieres hacerte los pies? Por ejemplo, eso a ese nivel de tontería, o sencillamente, ¿y si tú quieres, qué sé yo, irte con tu hijo a hablar un tema, una pendejada? Algo tan sencillo como eso. Exactamente. O qué sé yo, que tu hijo te cuente que se siente mal y tú sentarte a escucharlo. O que tu hija se pueda sentir cómoda de conversar contigo un tema personal o íntimo. Claro. Este tipo de cosas, que hay una barrera cultural alrededor de ese tipo de elementos, que al contrario, nosotros los hombres deberíamos de volver a ganarnos eso, porque son espacios que realmente son saludables y que vuelven a reconectarnos con nuestra familia. Claro. Yo sé que tú acabas de hablar de todo exactamente lo que te voy a preguntar ahora, sin embargo, como a nivel de condensado, te quiero preguntar, ¿hay algo con lo que tú quieras que se vaya la gente? Bueno, realmente lo que a mí me gustaría que la gente pueda quedar con esta noción es que una masculinidad saludable no es una transformación mágica ni nada de otro, es sencillamente vivir la masculinidad desde un lugar más equilibrado y orgánico. Equilibrado con tu salud mental, tu salud física, en tu relación con las demás personas, no solamente con tu pareja, con tus hijos, qué sé yo, con tus padres, sino con aquellos que no están directamente relacionados contigo, porque esas relaciones se viven a través del respeto, se viven a través de la equidad, se viven a través del espacio que es democrático. Es una masculinidad que es, no sé, equilibrada, es una masculinidad que es sexualmente justa, es una masculinidad que respeta los derechos de las mujeres, es una masculinidad que es económicamente equitativa. Es una masculinidad que realmente no te afecta, sino que te ayuda y que rompe mucho toda esta teoría de conspiración y que se llega a través de mucho trabajo terapéutico, pero que a la vez te ayuda mucho a crecer y a educarte. Fernando, ¿algo que usted quiera agregar? No, y que, o sea, si tal vez ese que no estoy oyendo, o no sé, tal vez no quiere pensar en él, o tal vez que piense en sus hijos, no sé, o en su pareja, que también eso ayuda. El uno manejarse con una masculinidad adecuada ayuda a tu entorno. Sí,
Sí, mucha gente necesariamente piensan que ya a su edad no van a lograrlo, pero piensen en sus hijos, porque esto no es que le van a transformar a sus hijos en una cosa de otro mundo, es que sus hijos van a poder tener quizá una calidad de vida mucho mejor, van a poder tener acceso a mejores condiciones de vida, van a poder romper los modelos tradicionales que a nosotros nos han dado tanto problema en este país, van a poder romper estas situaciones que a nosotros nos generan tanto malestar, que cada vez que abrimos un periódico, abrimos la noticia, nos desencantan. Y eso es fruto precisamente de esta cultura que no nos genera ningún tipo de satisfacción extraordinaria. Luis, sí, agradecerte. Claro. No, realmente. De verdad, estos temas nos encanta tratarlos y tú los de una manera muy elocuente nos aclaraste todo. Gracias por también aconsejar a Fernando a que vaya a terapia de nuevo y aprovechar y preguntarte dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes. Bueno, mis redes sociales son Dr. Geraldino en Instagram y Luis Geraldino en Twitter, y trabajo actualmente en el equipo psicológicamente acá en Santo Domingo y Praxis, y nada, a sus órdenes, jóvenes, nada. Praxis es lo máximo. Conozco a Praxis y mucha gente me ha hablado de ella también. Pero una pregunta, ¿doctor o DR Geraldino? DR Geraldino. Perfecto. Así que ya saben dónde encontrarte. Sí. Pedirles que compartan este episodio a todo el que esté escuchando aún, que no sean egoístas, que todos los hombres que ustedes conozcan, macho, alfa, pelo en el pecho, lomo plateado, se los hagan llegar y que escuchen el podcast Fernando, ¿cuál es? Masculinity, que es un podcast que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando ahora. Entonces no se pierdan de también nutrirse por ese lado. No son de la familia de Oyete Esto, pero sí hay muchos otros de la familia de Oyete Esto que también les recomendamos. Y nada, pásenla bien. Gracias, Luis. Gracias, Fernando. No, gracias. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. ¿Pero qué?